El cuadro clínico de estas personas, pues es muy llamativo. Todos hemos visto personas que se violentan o se agitan. Igualmente nosotros mismos hemos tenido tensiones altas y de algún momento hemos tenido alguna experiencia propia de violentarnos o alguien nos ha violentado. Entonces, estas personas se van a caracterizar por una actitud verbal o una condición motora incrementada, repetitiva y sin propósito. Hablan y dentro del contenido del pensamiento es lo mismo y pueden aumentar la intensidad de la voz. Pueden presentar una hiperexcitabilidad exagerada ante estímulos como irritabilidad. Pueden presentar sensaciones, sí, ellos pueden manifestarlo, sí, la taquicardia, el sudor, la sensación de la boca seca. Algunos dicen y comentan la sensación eminente de pérdida de control. Y pues pueden llevarlos a la agresividad con otros o contra sí mismos. ¿Sí? Las respuestas del paciente violento puede ser impredecible. De ahí la importancia de estar siempre nosotros alerta y estar prevenidos que este paciente o la persona, porque no solamente las personas que tienen una comorbilidad mental, ya lo vimos al principio, se puede violentar o agitar. No, una persona común y corriente como nosotros nos podemos violentar en un momento de una situación estresante. Hemos visto por televisión respuestas de las personas frente al confinamiento. Hacen barricadas, la autoridad quiere ingresar para tomar una decisión o porque han tomado una decisión, no lo aceptan. Ahí empiezan las respuestas de cada una de las personas y se violentan y terminan en agresiones, se agitan. Entonces, son respuestas de todas las personas. Todas las personas común y corriente podemos responder. La importancia es que todas las personas tenemos diferentes respuestas o maneras de adaptabilidad y está relacionada también con la capacidad de uno mismo, de control. Y el control también está dado de alguna manera con la inteligencia. Entonces, si una persona se adapta, digamos lo que de alguna manera puede tener una capacidad por su inteligencia de adaptarse frente a las circunstancias estresantes y o agudas y o inesperadas. Entonces, tenemos unos componentes para poder controlarnos y no perder el control y no violentarnos y no agitarnos. Uno va notando y no sé si todos ustedes que están escuchando esta charla han tenido la experiencia de cómo se va evolucionando o cómo va teniendo ese paciente, cómo progresa dentro de la violencia. Uno dice, uy, ese paciente o esa persona está a punto de perder el control. Entonces, hay unos síntomas característicos. Cuando estamos hablando de la violencia y la agitación,
son unos síntomas o unas características que se presentan en las personas. En sí, no puedo hablar de un diagnóstico de violencia ni un diagnóstico de una persona como diagnóstico de agitación. Estos dos síntomas están inmersos posiblemente en patologías, como dijimos adelante, tipo la esquizofrenia o personas que tengan un trastorno orgánico, la epilepsia o la discapacidad intelectual. Ahí va inmerso de alguna manera la parte orgánica para que una persona se violente o se agite y o tenga unos factores, unos rasgos de la personalidad. ¿Sí? El paciente límite de la personalidad, el disocial, ¿sí? Tiene unas características que lo pueden llevar. Y ahí sí podemos dar como ese diagnóstico de las personas. Estas personas, entonces, el volumen de la voz va aumentando progresivamente. Ahí el paciente trata de invadir el espacio de la otra persona. Hay un cambio súbito de la conducta con intranquilidad y a veces también del estado de ánimo, la habilidad emocional. De la alegría puede pasar a la tristeza. En su fase puede estar el ceño fruncido, los labios apretados, las manos en puño y los brazos en jarra. El paciente hiperventila. Hay un aumento del contacto visual fijo y prolongado eminente. El paciente uno lo ve pálido y a veces con rubicundez. Yo creo que todos nosotros hemos estado o hemos visto o hemos tenido la experiencia de un paciente cuando ha perdido el control o cuando se violenta o se agita. Generalmente tiene todas estas señales. Son señales, ¿sí? Que uno debe estar presto a, pues, a verlas y a mirarlas para que no siga ese curso progresivo. Son señales que se pueden dar. Uno dice, bueno, en el sentido de que estamos haciendo una atención, en este caso del confinamiento, y nos toca hacer una atención vía telefónica. Sí, podemos sentir cuando el paciente está ansioso, el paciente está irritable, o uno puede escuchar en el fondo que han perdido el control, ¿sí? Gritos, ruidos, voz de auxilio. Entonces, sí, la violencia se ve, yo digo que también se puede escuchar, ¿sí? Y nos podemos imaginarnos desde la parte técnica qué es lo que puede estar ocurriendo allá, detrás de el teléfono, digámoslo así, escuchando nosotros una llamada telefónica. ¿Podemos prevenir? Claro que podemos prevenir. Entonces, cuando hay estas características o cuando hay estas señales, yo creo que eso es lo más importante. Cuando un paciente está violentado o está con signos de agitación, la ayuda debe ser inmediata, ¿sí? Inmediata. Y el entrevistador asumir una actitud respetuosa, segura y tranquila. Esto lo podemos ver nosotros frecuentemente en ocasiones en las salas de urgencia. El paciente con inminencia de violencia, el paciente con inminencia de agitación, llega, se impone, alza la voz, agrede,
mira fijamente, ahí mismo nosotros debemos estar pensando que debemos atenderle inmediatamente para evitar una complicación. Entonces, el paciente debe ser atendido inmediatamente. Y de ahí debe ir transcurriendo pues todo el manejo. El paciente, las personas que atienden a estas personas deben tener en sí un conocimiento, deben tener una formación de las respuestas comportamentales de las personas para poder uno incidir y poder ayudar para que la persona se tranquilice, no se agite y no se violente. Entonces la actitud del entrevistador o el que va a ayudar debe estar primero con la actitud de ayudar. Evitar la confrontación o las manifestaciones de ira o fastidio o burla hacia el paciente que puede desencadenar más agresividad. La forma de la postura del entrevistador frente a un paciente que se agite también es importante. ¿Sí? No se debe hacer de frente, 90 grados, sino a 45 minutos. Con las manos al frente, separadas y que la persona le vea a uno las manos que las tiene adelante. Y evitar, sobre todo el persona que va a ayudar, de gestos de confrontación o de respuesta o de agredir. No se debe engañar al paciente, no se le puede dar falsas expectativas o comentarle algo que luego uno no pueda cumplir, porque el paciente posiblemente se va a enojar con mayor intensidad. Debemos alejarle de él todo lo que el paciente pueda utilizar como un objeto potencialmente para agredir. Generalmente las personas van con sus familiares y ellos van ya cargados de gran estrés y van así a esta urgencia. Entonces también se les debe pues ayudar a manejar esa ansiedad porque uno ve que el paciente y la familia todos pueden llevar a violentarse o a formar una urgencia grave y agredirse entre todos. Es normal que las personas se enfaden, se enojen, ¿sí? De una forma negativa, de una forma positiva, bueno, como lo vamos a ver, de la forma negativa haciendo daño al otro, de la forma positiva, posiblemente buscando la protección frente a alguna circunstancia que se le esté presentando. Igualmente, todos nos hemos enojado, todos los que estamos acá de alguna manera nos hemos enojado, entonces tenemos conocimiento de esas tensiones internas y las podemos manifestar de varias maneras, poniéndonos tristes, callados, otros se pueden poner agresivos. Y si no se trata bien, pues esta ira puede disminuir si se trata bien y o puede aumentar. Hasta aquí hemos visto como las generalidades de las personas que se violentan, se agitan y de alguna manera pues pueden tener un antecedente. Y un factor estresante en este momento está relacionado con el confinamiento y el aislamiento obligatorio
que ha sido una orden.